Buen día, alumnos. Es un placer saludarlos a través de este espacio virtual. Mi nombre es María Mejía y el día de hoy vamos a resolver un ejercicio pues relacionado con intercambiadores de calor. Lo voy a leer el ejercicio. Un intercambiador 1-2 funcionando con un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos calienta 2.52 kilogramos por segundo de agua desde 21.1 hasta 54.4 grados Celsius, usando agua caliente a presión que entra a 115.6 grados Celsius y sale a 48.9 grados Celsius. El área de la superficie externa de los tubos del intercambiador es 9.30 metros cuadrados. Calcule la diferencia de temperatura en el intercambiador y el coeficiente total de transferencia de calor externo. Ese sería el inciso A. El inciso B, ¿cuál es el valor de la diferencia de temperatura para las mismas temperaturas en un intercambiador 2-4? Entonces, ahí tenemos los datos en el pizarrón. Tenemos una velocidad de masa o flujo másico de 2.52 kilogramos por segundo, una temperatura de entrada del fluido frío de 21.1 Celsius. En este caso, pues, el proceso radica en calentar agua que entra a 21 grados Celsius y lo vamos a hacer mediante agua caliente. En este caso los dos fluidos son agua, solo que el fluido por dentro de los tubos es el agua fría y el fluido por el lado de la coraza es el agua caliente. Entonces el agua fría entra a 21.1 Celsius y se calienta hasta 54.4 Celsius. El agua caliente que se usa para calentar el agua fría entra a 115.6 Celsius y sale a 48.9. Pierde temperatura ya que cede su energía al agua fría, como consecuencia esta se calienta. Se ha calculado una superficie total externa de los tubos de 9.30. ¿Qué nos piden? Pues nos piden la diferencia de temperatura. Vamos a calcular la diferencia de temperatura media logarítmica y el coeficiente global de transferencia de calor. Cuando hablamos de los coeficientes de transferencia de calor es cuando ya nosotros combinamos los dos mecanismos de transferencia de calor, ya conducción y convección. Entonces en el U ya tenemos un coeficiente total de transferencia de calor donde hemos considerado los fenómenos de conducción y convección. Como aquí el agua está en movimiento, tanto por el lado de los tubos como por el lado de la coraza, entonces hay convección. Por el contacto, entonces entre los fluidos y las superficies de los tubos, entonces también hay conducción en este caso. Entonces vamos a calcular la diferencia de temperatura media logarítmica y también vamos a calcular el valor teórico, que sería utilizando la fórmula, y también vamos a hacer la corrección para poder encontrar el valor real. Aquí tenemos más o menos un dibujo de lo que podría ser el intercambiador. No está así como quien dice perfecto, pero la idea es pues más o menos analizar las temperaturas y las direcciones de los flujos. Tenemos ahí un corte transversal de lo que sería el tubo. Entonces, si vemos en la parte superior, TCI sería la temperatura de entrada del fluido frío y THI sería la temperatura de entrada del fluido caliente. En el extremo inferior salen los dos fluidos, entonces TCO es la temperatura de salida del fluido frío y THO es la temperatura de salida del fluido caliente. Las diferencias de temperatura las calculamos de la siguiente manera. La caída de temperatura 1 sería la temperatura de salida del fluido caliente y menos la temperatura de entrada del fluido frío. Y la delta T2 sería la temperatura con que entra el fluido caliente menos la temperatura con la que sale el fluido frío. Y ahí tenemos la fórmula para calcular la diferencia de temperatura media logarítmica, que esta nos daría el valor teórico. Multiplicada la diferencia de temperatura media logarítmica por el factor de corrección, entonces obtendríamos la caída real de temperatura.
Con las fórmulas procedemos a calcular las diferencias de temperatura, sustituyendo los valores. Delta T2 sería entonces 115.6 menos 54.4, delta T1 98.9 menos 21.1. Entonces, de acuerdo a eso, delta T2 sería 61.2 y delta T1 27.8. Con esos valores calculamos la diferencia de temperatura media logarítmica, introducimos los valores en las fórmulas y tendríamos que la caída media logarítmica teórica en el intercambiador sería 42.3 Celsius, que también lo podemos expresar en Kelvin. Un delta en Celsius es igual a un delta en Kelvin. Bien, antes de calcular el factor de corrección para poder saber cuál es la caída de temperatura real, entonces vamos a calcular el Q. El Q, que en este caso gana el agua. Lo vamos a hacer en términos de velocidad porque es un flujo continuo, entonces vamos a ver cuántos joules por segundo gana de calor el agua fría. Entonces vamos a tomar el flujo másico que nos proporcionan, que es 2.52 kilogramos por segundo. Entonces sustituimos los datos, 2.52 kilogramos por segundo por el calor específico del agua, que sería en este caso 4.187 joules sobre kilogramo grados Celsius, y la caída de temperatura, que en este caso pues vamos a tomar la caída de temperatura en el agua. En el agua, el cambio de temperatura que hay, porque nos estamos enfocando en el fluido que es de nuestro interés. Entonces en el agua la temperatura que se pierde es, o mejor dicho, el intervalo de temperatura es, el agua entra a 21.1 y sale a 54.4. Entonces aquí tendríamos 54.4 menos 21.1, esto en Celsius. Bien, entonces con estos valores, si los introducimos en la calculadora, pues tendríamos que este valor sería 2.52 por 4.187 por la diferencia de temperatura, que sería 54.4 menos 21.1. Entonces esto nos daría un valor de aproximadamente 351.356. 351.356.29 serían watts, o sea, joule por segundo. ¿Para qué nos va a servir este Q? Pues para calcular el coeficiente global de transferencia de calor. Bien, una vez que tenemos ya el Q calculado, entonces procedemos a calcular pues los grupos adimensionales que nos van a servir para poder encontrar el factor de corrección a la diferencia de temperatura. Por las fórmulas sabemos que Z es THI menos THO sobre TCO menos TCI. Es decir, Z es la diferencia de temperatura en el fluido caliente menos la diferencia de temperatura en el fluido frío. Y sería TCO menos TCI sobre THI menos TCI. En el Y lo calculamos, como quien dice, tomando referencia al fluido frío. Y luego sustituimos los valores y obtenemos que Z tiene un valor de 2 y Y tiene un valor de 0.352. Bien, ya con los valores de Z de 2 y Y de 0.352 nos vamos a la gráfica. En la pizarra les dibujé nada más un pequeño segmento de lo que es la gráfica, solamente para ilustración de cómo encontrar ese factor de corrección. En el eje vertical encontramos FT, que es el factor de corrección. En el eje horizontal encontramos y las curvas que interceptan Y, pues son los valores de Z. Si ustedes se fijan, nos vamos a ubicar en 0.352 para Y, que es más o menos a la mitad. Hacemos una vertical hasta que toque la curva que corresponde al valor de Z y luego hacemos una horizontal.
Y más o menos con eso encontramos que el factor de corrección es igual a 0.74. No está como quien dice perfecta la gráfica, pero ese es el procedimiento para encontrarla. Ya con el factor de corrección, pues procedemos a calcular la caída real de temperatura, que sería el factor de corrección, Ft, multiplicado por la diferencia de temperatura media logarítmica. Entonces esto sería 0.74 por la caída teórica de temperatura, que sería 42.3 Kelvin. Entonces aquí tendríamos que la caída real de temperatura en el intercambiador sería 31.3 Kelvin. Entonces decimos la caída real porque la tabla nos ofrece datos experimentales, entonces tenemos que multiplicar por este factor que se ha comprobado experimentalmente, y eso nos daría, como quien dice, la caída real de temperatura. ¿Por qué es importante conocer la caída real de temperatura? Porque nosotros así podemos medir la eficiencia en el intercambiador de calor. Con eso nosotros podríamos medir cuál es el coeficiente total de transferencia de calor real en el intercambiador de calor, es decir, cuánto calor, con qué velocidad el calor se gana o se pierde combinando los dos mecanismos de conducción y convección. Acuérdense que en un proceso de transferencia siempre hay una fuerza impulsora versus una resistencia. En este caso, la fuerza que impulsa la transferencia de calor pues es la diferencia de temperatura. Entonces, a mayor diferencia de temperatura, mayor fuerza impulsora a la transferencia de calor. Bien, ya una vez que tenemos la caída real de temperatura, procedemos a utilizar la fórmula de velocidad de transferencia de calor en términos del área, el coeficiente global de transferencia de calor y la diferencia de temperatura. Despejamos para el coeficiente global de transferencia de calor en términos del área externa, que sería U sub 0. Sustituimos los valores y con esto obtenemos que el coeficiente de transferencia de calor basado en el área externa sería 1200 watts sobre metro Kelvin. Entonces ahí tenemos el coeficiente de transferencia de calor calculado. Bien, ¿qué pasaría si el intercambiador de calor ya no fuera un intercambiador 1-2, sino un intercambiador 2-4? Es decir, 2 pasos por el lado de la coraza y 4 pasos por el lado de los tubos. Entonces utilizaríamos con la misma diferencia de temperatura media logarítmica, utilizaríamos la gráfica correspondiente a un intercambiador 2-4, que la podemos encontrar pues en los libros de texto. Y encontramos que el factor de corrección con los mismos valores de Y y Z, porque son las mismas temperaturas, entonces Ft sería 0.94. Entonces cuando tenemos un intercambiador 2-4, tenemos una caída de temperatura real de 39.76. Entonces esto lo que haría es que cambiaría el coeficiente global de transferencia de calor. Lo que quiere decir esto es que hay una mayor fuerza impulsora cuando tenemos un intercambiador 2-4. Acuérdense que en los procesos de transferencia de calor la fuerza impulsora es la gradiente de temperatura, entonces en este caso es mayor. Como es mayor, entonces eso significa que hay mayor fuerza. ¿Y por qué hay mayor fuerza impulsora? Porque hay más cantidad de pasos, entonces el proceso se vuelve más eficiente, por decirlo así. Entonces, si ustedes se fijan, si no utilizáramos el factor de corrección, prácticamente, teóricamente, no habría ninguna diferencia entre un intercambiador 1-2 y un intercambiador 2-4 si operaran con las mismas temperaturas, y lo cual sabemos en la realidad que eso no es cierto. Aunque operemos con las mismas temperaturas, si aumentamos el número de pasos, entonces obtenemos una mayor fuerza impulsora, que es una mayor caída de temperatura global en el intercambiador de calor. Espero que el video pues sea de utilidad. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.